Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Y parte importante de la agenda de este lunes tuvo que ver con la visita del presidente Gabriel Boric a Canadá en esta gira que está realizando por Norteamérica. Precisamente el mandatario conversó con el primer ministro canadiense, y lo vemos, Justin Trudeau, y también se reunió con líderes empresariales de compañías canadienses con presencia en nuestro país. En el lugar, el presidente Gabriel Boric ratificó que buscan profundizar el acuerdo comercial con ese país, y algo muy interesante porque señalaba que para que se hagan nuevas inversiones acá en Chile de firmas canadienses, tienen que ser con sus estándares de inversión. Escuchemos lo que dijo el presidente. Con Canadá tenemos un acuerdo hace 25 años que queremos seguir profundizando, y en donde empresas canadienses van a seguir trabajando y generando valor en nuestro país, y le hemos dicho al primer ministro que esperamos que lo hagan con estándares canadienses, porque lo que se exige acá en Canadá lo queremos exigir también en Chile. Queremos subir los estándares medioambientales, queremos generar un crecimiento y desarrollo inclusivo, y para eso vamos a trabajar unidos. Hoy día hemos ratificado no solamente estos valores compartidos, sino una amistad que es más profunda. Vamos a hablar de dólar ahora en Agenda Económica porque subió bastante este lunes, 8 pesos, al cerrar en 820. Y va a estar bastante movido el escenario para el dólar, dependiendo de lo que pase esta semana con la tasa de interés, el IPC y también el informe política monetaria del Banco Central. Lo conversamos con Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Benjamín, cuéntanos, ¿por qué subió tanto el dólar este lunes? Hola Nicolás, muchas gracias por estar ahí. Bueno, por supuesto esto responde a factores más que nada internacionales. Tenemos el cobre que tuvo algunas caídas y tenemos al dólar index también apreciándose. De hecho, si miramos el comportamiento que mostramos actualmente en el dólar index, vemos que lleva 2 jornadas de apreciación. Eso nos indica que el dólar de forma internacional se está apreciando, que hay más presiones para alzas de la tasa de interés, y eso empieza a preocupar y se ve reflejado en nuestra divisa local. Sí, hubo bajas puntuales en el cobre, pero de todas maneras en la Bolsa de Metales de Londres subió bastante, subió casi 2,30%. Eso uno hubiera pensado que iba a hacer que bajara el precio del dólar, pero por lo contrario subió bastante. Entonces, las presiones internacionales para el valor de la divisa en todo el mundo han sido entonces bastante más fuertes de lo que pueda provocar el precio del cobre en nuestro país. Claro, efectivamente el cobre es un factor importante, siempre se le da una relevancia, pero sabemos que el dólar a nivel internacional es el que prima. Ahora, sumado al valor del dólar a nivel internacional, también tenemos que ver los inversionistas a nivel local. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si nosotros podemos mirar la plataforma Xstation, nos damos cuenta que tenemos un piso técnico que está marcado acá con amarillo, que está entre la zona de 815 hasta 795. Es una zona muy amplia de congestión, pero donde suelen producirse rebotes a medida que vamos teniendo una tendencia bajista. Tenemos que recordar que si hoy día tuvimos una jornada bastante alcista, también se puede apreciar en la plataforma que esa línea azul nos indica una tendencia absolutamente a la baja. Por tanto, aún no hay ruptura de esa tendencia a la baja. Perfectamente durante el resto de la semana podríamos tener más caídas en el dólar peso. Lo que sí empieza a preocupar es que nos estamos encontrando con una zona de congestión bien amplia donde se suelen estancar las tendencias fuertes. Eso hemos hablado en las últimas semanas, esta tendencia a la baja del dólar. Ahora, ¿tú crees entonces que en esa banda de 795 y 815 pueda estarse moviendo durante estos días? Porque el Banco Central va a subir la tasa de interés este martes. Ahora, si la sube más de los 75 puntos base que estima el mercado, eso haría entonces que el dólar bajara más, porque sería una sorpresa. ¿Así lo están viendo ustedes también? Sí, efectivamente, cada vez que el Banco Central sorprende con alzas de interés aún más fuertes de lo estimado, se suele apreciar el peso chileno. Ahora, no debemos olvidar que cada vez que el Banco Central ha hecho alzas fuertes, esta caída en el dólar peso se diluye con los pocos días. Ya, por tanto, no es la solución a nuestro problema. Nosotros apuntamos a que pueda haber una solución un poquito más fuerte, y es lo que habíamos visto hace años atrás, donde el Banco Central intervenía y derechamente se ponía a vender dólar a través de distintos instrumentos, o también el Ministerio de Hacienda tiene alguna herramienta
herramientas que podría utilizar para hacer caer el dólar peso. Pero sin embargo, ya hemos visto varias veces donde el Banco Central sorprende, eso ayuda, pero lamentablemente ayuda por 1 o 2 jornadas y después la tendencia permanece en base a los indicadores internacionales más que los locales. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, gracias por entregarnos el panorama del dólar y obviamente vamos a seguir muy atentos a su evolución y también las distintas opiniones que entregue el Banco Central, como les decía, tasa de interés este martes, informe política monetaria el miércoles junto al dato de inflación. Gracias, que estén muy bien. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso tenemos una extensa conversación con el subsecretario de Previsión Social. Vamos a ver en estos momentos cuáles son los lineamientos ya definidos por el gobierno de Gabriel Boric para la reforma de pensiones que se presentará en agosto. Ya volvemos. Este miércoles terminan los diálogos sociales que son parte de la propuesta para hacer la reforma de pensiones que el presidente Gabriel Boric confirmó que se va a presentar en agosto. Es el tema que vamos a desarrollar ahora con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Gracias por estar en Agenda Económica, Cristian. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, termina este proceso entonces, diálogos sociales que fueron prácticamente a la par respecto a la reforma tributaria. Si bien faltan un par de días, ¿cuáles son las principales medidas que uno podría decir que están en la generalidad de lo que están proponiendo las instancias sociales para una reforma de pensiones? Bueno, Nicolás, te voy a tener que decepcionar porque la sistematización de los diálogos la está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, no nosotros. Y eso todavía no lo hemos recibido. Por lo tanto, desde el punto de vista de los contenidos, no es mucho lo que te puedo decir. Pero les pueden haber dicho algunos mensajes generales, etcétera, más o menos por dónde han ido las propuestas. Bueno, en general, como tú sabes, esta ha sido una conversación en torno a los principios de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo y su bajada en el sistema de pensiones chileno. Estos diálogos se han hecho en un marco tripartita. La misma cantidad de miembros aproximadamente siempre de representantes de empresarios y trabajadores. Ya ha sido un muy buen diálogo, un diálogo de alto nivel, respetuoso y yo te diría valorado por las partes. Así que estamos contentos. El hecho de que se hayan sentado las partes a hablar de los principios de la seguridad social a mí me hace estar optimista en cuanto a lo que podamos lograr en relación a las futuras reformas. Y este va a ser un insumo importante. Obviamente no va a haber consenso en todo, eso te lo puedo adelantar. Pero la conversación ha sido buena. Yo creo que no hay consenso en todo eso, yo creo que lo tenemos bastante claro, pero me imagino que hay unos puntos básicos, como por ejemplo la pensión básica universal, actualmente en la PGU, y que el mismo presidente lo dijo en campaña, lo ha reiterado, que quieren elevarla en el gobierno a 250.000 pesos. Eso yo creo que debiera estar prácticamente todos de acuerdo en ese piso mínimo de pensión de ahora y en el futuro. Yo me imagino y espero que sí. Ese es un objetivo programático del gobierno del presidente Boric. La idea es lograrlo dentro de su periodo de gobierno y sin duda esta es una buena noticia dentro de una reforma previsional más amplia donde la PGU es uno de los pilares. Dado que me preguntas en relación al tema de la PGU, quisiera aprovechar de pasar un aviso. A partir del mes de junio pasa a ser el IPS el encargado de pagar la PGU, cosa que antes no ocurría porque los beneficios fiscales los pagaban las compañías de seguro y las AFPs. A partir de junio lo hace el IPS. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica significa de que para las personas que recibían su pensión el 80% en base a transferencias electrónicas en su cuenta corriente, por ejemplo, o en sus diferentes tipos de cuentas, ellos no van a notar ningún cambio. Hay un grupo de personas que se paga presencialmente, que va a cobrar a los lugares donde se paga,
Para todas aquellas personas que hasta ahora se pagaban en la caja Los Héroes y en el Banco del Estado, la situación va a seguir exactamente la misma. Ahí mismo van a recibir tanto el pago de la AFP o de la compañía de seguros y la PGU. Hay un pequeño grupo de personas que no se paga ni en el Banco del Estado ni en la caja Los Héroes, que cobra presencialmente, por ejemplo, en Previred. Y ahí la recomendación es que para que no tengan que ir a dos lugares, vayan a cobrarse al Banco del Estado y ahí van a recibir la totalidad de los pagos. Eso a partir de junio. Eso a partir de junio ahora. Y ahora, y también en agosto, uno dice agosto falta mucho, por ejemplo, cuando se presenta la reforma, pero eso son un par de meses más. Ahí también en agosto, las personas jubiladas que tengan más de 65 años, pero que siguen, perdón, no jubiladas, me retracto. Las personas que no están jubiladas, pero que tienen más de 65 años y están dentro del 90% que implica la pensión, la PGU, van a poder empezar a pedir el beneficio, a recibirlo. Claro, a ver, lo importante, efectivamente, a partir de agosto se empiezan a devengar los beneficios. Hoy día la PGU está llegando al 60% más pobre de la población. Entonces hay que postular porque la cobertura de este beneficio va a llegar al 90% de la población. Y justamente se puede postular en Chile Atiende, por vía web o en las sucursales. Y como digo, a partir del mes de agosto este beneficio se devenga y se cobra en el mes de septiembre. Estamos hablando del orden de 600, poco más de 600.000 personas que hoy no tienen ningún tipo de beneficio fiscal, que van a recibir este beneficio también. Por lo tanto, eso también es una buena noticia. Bueno, como lo hablábamos, es prácticamente un dato, un hecho, que la pensión básica universal va a seguir en la nueva reforma de pensiones. Ahora, quiero preguntarle, ¿ya hay alguna definición dentro del gobierno de Gabriel Boric respecto a qué rol van a jugar las AFP en la reforma de pensiones en el futuro del sistema previsional? Fuiste directo al punto, veo, Nicolás. Pero sin evadir tu pregunta, déjame dar un breve elemento de contexto para poder responderla mejor, si te parece. Básicamente, nosotros como gobierno partimos de un breve diagnóstico, que tenemos un problema grande de legitimidad en nuestro actual sistema de pensiones. Es un sistema bastante cuestionado y básicamente yo te diría por tres razones. Primero, porque las pensiones, la suficiencia de las pensiones no es adecuada. Hoy día, para darte una cifra, para el 50% de la población, la pensión total, la que incluye la pensión autofinanciada en la AFP, más la pensión que aporta el Estado, apenas llega un poquito más de la mitad del salario mínimo. Para la mitad de la población es inferior a poco más de la mitad del salario mínimo, del orden de 210.000 pesos. Eso te habla de la insuficiencia, de que a pesar del enorme aporte del Estado, porque si no consideramos el aporte del Estado, la mediana de la pensión, o sea, la pensión que separa al 50% de las personas, en la AFP es 60.000 pesos. O sea, a pesar del enorme aporte del Estado, esto sigue siendo insuficiente. En segundo lugar, este es un sistema que le transfiere las decisiones y los riesgos a los individuos. Los hace elegir qué AFP estar, los hace elegir tipo de fondo, y todas estas son decisiones que implican costos de transacción para las personas y que se traducen en menores pensiones. Todo esto en un contexto en que las AFPs tienen sus utilidades blindadas. Recordarte que en los 10 últimos años, el ROE, la rentabilidad sobre capital de estas entidades, llega a 22%. Entonces, en este contexto, hay una encuesta muy reciente de CADEM, de encuesta de marca, muestra que entre 250 empresas, esto salió en junio, las 6 AFP están en los últimos lugares de evaluación ciudadana. Ahora, ¿cuál es el rol de las AFP entonces? Bueno, ahora que menciona las encuestas, sí, también todas las encuestas, o por lo menos, yo no he visto ninguna, por ejemplo, donde las personas prefieran una cuenta colectiva a las cuentas individuales. ¿Cómo va a manejar esa
opinión ciudadana al momento de presentar la reforma de pensiones? Bueno, es evidente que ninguna reforma va a ser viable si no va a ser una combinación de capitalización individual y capitalización colectiva. Eso lo tenemos claro, se deduce del principio de sostenibilidad. Tener pura capitalización individual hacia el futuro, lo único significaría que para subir las pensiones a los actuales jubilados nos demoraríamos 20 años. Hagamos un ejercicio, Cristian. Sí. Actualmente el 10% va a la cuenta individual. Sí. Al menos en el programa de gobierno se hablaba de subir un 6% que podía llegar a 18% por distintos seguros. Ahora, si hacemos un ejercicio, yo sé que usted no se compromete a que esto sea exactamente lo que salga en la reforma, pero ya, si juntamos ese 16% de cotización, sí, ¿cuánto iría a una cuenta individual y cuánto iría a un fondo colectivo? Bueno, esa pregunta tiene que ver con la arquitectura institucional, ¿no es cierto? Es una respuesta que tenemos que dar en algún minuto. Ahora, sin jugarme con números específicos, decirte que el candidato natural para ir a la cuenta capitalización individual es la actual cotización del trabajador, y el candidato natural para ir a un ahorro colectivo es el aporte patronal. Necesitamos complementar la cotización individual del trabajador con un aporte patronal que nos permita pagar mejores pensiones a los actuales y futuros jubilados. Para entenderlo bien, ¿seguiría entonces este 10% yendo a cuenta individual y el 6% o lo que se defina como tasa extra iría a un fondo colectivo? No me quiero jugar con números específicos. Mi respuesta es lo que te dije, Nicolás. O sea, el candidato natural para seguir con la capitalización individual es el aporte del trabajador, y el candidato natural para hacer ahorro colectivo y o solidaridad es el aporte patronal. Necesitamos las dos cosas, porque sin las dos cosas no podemos mejorar las pensiones a los actuales jubilados, nos vamos a demorar mucho. Pero si hacemos puro reparto, lo que va a pasar es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a tener un aumento relevante hoy, pero en 10 o 15 años esto va a bajar. El administrador público, porque eso también es parte de lo que están en sus propuestas, ¿ese administrador público va a decidir las grandes directrices de en qué invertir lo que se reciba como cotización, pero la administración per se, los movimientos de inversiones, lo van a licitar para que privados los hagan? No estoy en condiciones de responderte preguntas tan específicas, Nicolás, porque seríamos inconsistentes con lo que estamos esperando respecto que salga de los diálogos sociales, por una parte, más el trabajo prelegislativo. Dicho eso, déjame darte dos elementos y algunos lineamientos relacionados con tu pregunta, si me lo permite. Es importante que la arquitectura que definamos sea consistente con los principios de la seguridad social. Nosotros hemos sostenido que el sistema actual no entrega protección ni entrega predictibilidad a las futuras pensiones. Necesitamos un nuevo diseño anclado en los principios de la seguridad social. Necesitamos más solidaridad, no solo proveniente de impuestos generales como la PGU, sino solidaridad en el pilar contributivo. Necesitamos aporte patronal, como te lo dije, un 6%. Necesitamos el principio de transparencia, que la persona vea cómo también el fondo colectivo la favorece en su pensión futura. No solo el resultado del 10 de capitalización individual, sino de que los aportes del fondo colectivo también le mejoran su pensión. Aquí hay un principio bien relevante. Todos tienen que ganar con el 6%. Necesitamos un principio de sostenibilidad. Los mejoramientos que hagamos de las pensiones actuales tienen que poder sostenerse en el futuro. Y lo último, Nicolás, necesitamos gobernanza, necesitamos que la nueva entidad pública que tú estás planteando, que efectivamente es parte de nuestro programa, sea una entidad de clase mundial, independiente, autónoma y tripartita en la gobernanza. Es parte de lo que queremos, con participación de trabajadores, empleadores y gobierno. Pero por eso ese nuevo administrador va a dar las directrices generales, pero ¿quién va a hacer el trabajo de
¿dónde se invierte? ¿Cuánto se invierte para buscar la mayor rentabilidad para este nuevo sistema? A eso me refiero, si ahí va a seguir habiendo participación privada en la administración fina del día a día de las inversiones. Entiendo perfecto tu pregunta. Aquí hay varias posibilidades, ¿no es cierto? La más obvia, más directa, cuando tú miras la evidencia comparada de los países OCDE, por ejemplo, las buenas prácticas, todos los organismos públicos de pensiones se reservan la posibilidad de subcontratar una parte o la totalidad de la inversión sobre la base de criterios técnicos que tienen que ver con el tamaño del fondo que tú estás administrando. Mientras más grande sea este fondo, más grande la posibilidad que tú tienes de construir capacidad puertas adentro para invertir tú directamente. Mientras más complejos sean los fondos, probablemente vas a tener que subcontratar más. Son decisiones técnicas. Ahí el espacio de los privados es un espacio, llamémosle, indirecto. Ahí, en ese aspecto, ¿podrían seguir las AFP? Respecto de las AFP propiamente tal, en nuestro programa hemos considerado que no son entidades consistentes y coherentes con una lógica de seguridad social. Okay. Y por lo tanto, el único espacio que tienen reservado, entre comillas, en la futura reforma es en la administración de los volúmenes de ahorro que hoy día las personas voluntariamente decidan seguir manteniendo la AFP. Ellos no participan en las futuras cotizaciones. Dicho eso... Para entenderlo bien, sí. ¿No participarían las AFP de la posibilidad de administrar el 6% extra, pero sí del 10% que actualmente tienen las personas y que si voluntariamente quieren seguir con las AFP, de ese 10% podrían hacerlo? No. Okay. Las AFP solo podrían mantener la administración de lo que hoy día las personas tienen ahorrado en la AFP. Si tú tienes 30 millones ahorrados en una AFP X, okay, tú puedes dejar tus 30 millones en AFP, en esa AFP. Pero esa AFP no puede seguir participando de la administración de las futuras contribuciones. O sea, las AFP, si las personas quieren, pueden seguir administrando lo ya acumulado en las cuentas individuales, pero de presentarse el proyecto y de aprobarse, a partir de ese momento, las AFP en el futuro no van a poder administrar cotizaciones obligatorias de las personas. Tal cual. Dicho eso, nosotros entendemos que en la medida que encontremos diseños institucionales privados distintos a las AFPs, que sean funcionales a una lógica de seguridad social, entidades que puedan dedicarse, por ejemplo, a hacer la gestión de inversiones, la posibilidad también para los privados de participar, llamémosle, directamente en la administración del ahorro obligatorio, es mayor, obviamente siempre en el espacio de la capitalización individual. Para entenderlo bien, sí, el futuro, ya quedó claro cómo va a funcionar el 6%, cómo va a estar con el administrador público, y el 10% que usted me mencionó que va a seguir como cuenta individual, ¿quién administra ese 10%? ¿El mismo sistema público? El 10%, más que el 10%. Lo que vaya a cuenta individual. El componente de capitalización individual y el componente de ahorro colectivo iría por default, llamémosle, al ente público, ¿no es cierto? El que gestionaría la parte de soporte como la gestión de inversiones. Sin perjuicio de eso, en la medida que encontremos diseños institucionales distintos a las AFPs, se abre la posibilidad de que en el componente de capitalización individual podría, entre comillas, haber un espacio de libre elección para las personas, donde ellas puedan optar entre un ente público eventualmente y entidades privadas. No las AFPs. Cristian, con lo que hemos conversado también, en el borrador de nueva Constitución está consagrada la
que todas las personas tienen el derecho a la seguridad social, que va a estar este nuevo sistema de seguridad social público y que la seguridad social se va a financiar con cotizaciones y también con rentas generales. La reforma de pensiones del gobierno va a poder presentarse siempre y cuando se apruebe la reforma, el borrador de nueva constitución. ¿Es condición para que haya una reforma de pensiones exitosa que gane el apruebo? No. Sin perjuicio de lo cual, la reforma de pensiones la vamos a presentar igual. Sin perjuicio de lo cual este principio rector de lo público que establece el proyecto de constitución y la posibilidad, por ejemplo, de presentar un componente de ahorro colectivo, se facilitan en un marco de la nueva constitución. Este principio rector de lo público no significa que sea un monopolio público, significa que hay un principio rector donde el sistema se organiza en torno a lo público, pero da espacio para los privados. Pero para responder derechamente a tu pregunta, el proyecto se va a presentar igual, se apruebe o no se apruebe la nueva constitución, sin perjuicio que si se aprueba probablemente la posibilidad se facilita de llevar adelante una reforma de esta naturaleza. Pero no es condición. Perfecto. Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.